se llama Jesucristo, Dios con nosotros, la persona y la naturaleza de Cristo. Y antes de iniciar, entonces, la pregunta es, en su opinión, ¿quién es Jesús? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿De qué trata la clase de hoy? La clase de hoy trata acerca de Jesucristo, y Jesucristo es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Entonces, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Jesús es Dios, Jesús se encarnó, se hizo hombre, y Jesús es el Cordero inmolado que pagó por nuestros pecados. Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. Entonces, la Biblia nos dice primero que Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios eterno. Nosotros vimos en una clase anterior acerca de quién es Dios. Dios es uno solo, se manifiesta a través de tres personas diferentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo de Dios es eterno, siempre ha existido con Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1 del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese es el versículo que los testigos de Jehová le han cambiado. No dice el verbo era Dios, sino que el verbo era un Dios con minúscula. Le ponen Dios con minúscula y le añaden el artículo un, porque la organización de los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Entonces Juan 1.1 nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, es el verbo, la palabra de Dios, y que Jesús ha existido por siempre junto al Padre. Y el versículo 3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, es el creador. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, que Dios, el Hijo de Dios, igual a Dios, se hizo hombre para poderse sacrificar. Y es lo mismo que nos dice Génesis 1.1, que en el principio creó Dios, que Dios es el creador. Eso lo vimos en una clase pasada, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo empiezan con el Hijo de Dios. Entonces hay que entender algo, y es de que Jesús es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios siempre ha existido. Siempre ha estado al lado del Padre, al lado del Espíritu Santo, y es eterno, ¿sí? La Biblia nos dice en Filipenses 2 del 5 al 8, nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la palabra es morph en griego, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, es en forma de Dios, es igual a Dios, pero siendo igual a Dios, tomó forma de siervo, es decir, tomó forma humana, semejante a los hombres, y estando en esa condición, se humilló y murió en una muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, mire la revelación tan grande que hay en la Biblia. El Hijo de Dios, siendo igual a Dios, dejó su trono en el cielo para hacerse como uno de nosotros, para hacerse humano y morir en nuestro lugar, para pagar por nuestros pecados en una cruz y para compartir su gloria con nosotros. Entonces dígame, ¿quién hace eso? Por ejemplo, la clase pasada vimos la caída de Adán y Eva. Dios creó al ser humano, les entregó todo, les entregó el paraíso ya armado, y ellos pecaron y le entregaron todo al diablo. Entonces, Dios, ¿qué hubiera podido haber dicho? No, pues enviemos un diluvio y matemos a estos y hagamos a otros, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué dijo? No, venga, yo voy y me sacrifico por ellos. O sea, el hombre desobedeció, le entregó todo al diablo, perdió todo, hubo caos en la naturaleza, en el mundo, como ya vimos en una clase anterior. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? No, venga, yo voy, yo dejo mi trono en el cielo, me hago humano, pago el precio por ellos. ¿Para qué? Para poder compartir mi gloria con ellos. Eso es espectacular. O sea, nadie hace eso realmente, solamente Jesús. Y la Biblia dice en Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces Jesús dejó su trono en el cielo, se hizo humano, pagó el precio por nosotros, pagó el pecado que nosotros habíamos cometido, el ser humano. ¿Para qué? Para poder compartir la gloria del trono de Dios con el ser humano. Eso es espectacular. Ahora, Jesús, como Hijo de Dios, que se hizo hombre, tiene dos naturalezas. Jesús tiene la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina. Es decir, Jesús es el único en este momento en el que en el que habitan en él dos naturalezas, y es la naturaleza divina por ser hijo de Dios y la naturaleza humana por haber nacido como ser humano. Como Jesús tiene las dos naturalezas, esa naturaleza divina y esa naturaleza humana,
Por eso es que Jesús puede ser el puente entre el hombre y Dios, ¿sí? Entonces era necesario que tuviera esas dos naturalezas para poder ser ese puente. Ahí vemos la figurita donde el hombre es totalmente pecador y Dios es totalmente santo. El hombre es totalmente hombre y Dios es totalmente Dios. Pero Jesús está en el medio porque Jesús es tanto totalmente hombre como tanto totalmente Dios. Entonces Jesucristo, por ser hombre y por ser Dios, puede ser ese puente entre el hombre y Dios, puede ser esa conexión. Es el único intercesor, mediador entre Dios y el hombre. Es el único que puede pagar o pudo pagar el precio por nuestros pecados. Es el que permite que el hombre se acerque a Dios, ¿sí? La Biblia que dice en Juan 19 Jesús dijo, es la figura que hay al lado derecho, y dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí? Entonces Jesús con esa imagen dijo, yo soy la puerta, o sea, entren por mí. Usted entra al cielo es por dónde, por mí, yo soy el único. Juan 14:6 también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, es el único puente. Y 1 Timoteo 2:5 dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Aquí tenemos los versículos. Mateo 27, del 50 al 51, que dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Aquí es cuando Jesús está en la cruz y murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La Biblia nos dice que cuando Jesús murió, el templo, el velo del templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió en dos. El velo era el que separaba el lugar santo donde estaban los sacerdotes y el lugar santísimo donde solamente estaba la presencia de Dios y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Entonces, cuando Jesús murió, la Biblia nos dice que el velo del templo se rasgó, es decir, hay una figura donde con la muerte de Jesús ya no hay impedimento para que yo acceda a la presencia de Dios. Entonces, gracias a la muerte de Jesús ya podemos acceder confiadamente al trono de la gracia, como nos dice Hebreos 4:16. Y la Biblia dice que se rasgó de arriba hacia abajo, es decir, que Dios fue el que tomó la iniciativa de realmente salvar al ser humano y fue Dios el que tomó la iniciativa de morir por nosotros. Por eso Jesús dijo, yo pongo mi vida de mí mismo, nadie me dice que la ponga, yo la pongo porque yo quiero. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso es lo que Jesús dijo también. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino para acceder al Padre y en medio de tanta confusión en este momento, tantas religiones, tantas creencias, nosotros debemos llevar a las personas es a donde, a Jesús, porque Jesús es la verdad, no es una religión, no es una organización, es Jesús. Siempre que evangelicemos a alguien tenemos que llevarlos a Jesús. Y 1 Timoteo 2:5 me dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí la Biblia hace énfasis en que Jesucristo es hombre, no es un Jesucristo niño, porque algunos le piden, por ejemplo, al divino niño, o le metieron a uno la mentira cuando éramos pequeños de que venía el niño Dios a darnos regalos. Entonces la Biblia es enfática en decir Jesucristo hombre. Hombre porque Jesús se hizo humano para poder pagar por nosotros. Por eso Él puede ser el único mediador entre Dios y los hombres, porque es totalmente Dios, totalmente hombre. Y la Biblia también nos dice que Jesús es el segundo Adán, ¿sí? Y acá tenemos un paralelo entre Adán, que está ahí como muy relajado, y tenemos a Jesús. Entonces tenemos una figura ahí, una comparación. Entonces, la palabra Adán en hebreo es Adam. Adam quiere decir hombre, ¿sí? Ser humano. Y Adam viene de la palabra Adamá, que quiere decir tierra, porque Adán fue tomado de la tierra. Adam quiere decir hombre y Jesús siempre quiso llamarse el Hijo del Hombre, ¿sí? Aunque hay una figura en Daniel que se las voy a mencionar más adelante. Pero Adam es hombre y Jesús el Hijo del Hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación de Adán? La Biblia dice que, en Génesis 2:7, que Dios tomó del polvo de la tierra, creó a Adán y lo sopló en el espíritu de vida, es decir, que Adán nació perfecto. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que le dio vida a Adán, fue Dios el que sopló en él, puso el espíritu en él. Adán no nació por una relación sexual, Adán nació perfecto porque fue el Espíritu de Dios el que le dio la vida, ¿sí? ¿Y qué pasó con Jesús? Lo mismo. María puso su parte humana, pero Jesús nació por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Ahí está la cita, Mateo 1:18. ¿Qué pasó con Adán y con Eva cuando se comieron el fruto prohibido? Ellos pecaron y murieron espiritualmente, cayeron, le entregaron todo a Satanás. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús vino a qué? A recuperar todo lo que Adán había perdido. ¿Sí? Ahí están las citas. Juan 10:10, que Jesús dijo,
El diablo viene a matar, el enemigo viene a matar, a destruir, a robar, pero yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Y 1 Corintios 15, el 45 al 49, dice que Jesús es el segundo Adán y explica bien que Adán fue incorruptible, pero que Jesús incorruptible. Bueno, ahí está bien la explicación. Y cuando Adán y Eva pecaron, entonces dijimos que Dios había matado a un animalito, le había quitado la piel y había vestido a Adán y a Eva para perdonarles su pecado. Y les dio una promesa del Mesías que está en Génesis 3:15, que es donde habla de la simiente de la mujer y que vendría alguien a pagar por ese precio. Y muy posiblemente Adán y Eva creyeron esa promesa y por eso Dios los perdonó y los vistió. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús es ese Mesías prometido. Jesús es ese Mesías que se prometió desde Génesis 3:15 y Jesús nació legalmente en la tierra. Como Jesús nació legalmente en la tierra, por eso le pudo quitar al diablo lo que Adán le había entregado. Esa es otra muy buena revelación. Y Jesús tampoco nació por medio de una relación sexual, no fue sexualmente, sino que fue María la que puso su parte humana y fue el Espíritu Santo el que le dio vida o vino al vientre de María y se formó Jesús como ser humano. Entonces, ese es el paralelo que tenemos entre Adán y Jesús, que es el segundo Adán. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Jesús es sin pecado, ¿sí? Jesús nació sin la corrupción y culpa de los hombres. O sea, Jesús nació sin pecado original. Y Jesús venció y nos dio la victoria. ¿Qué nos dice Hebreos 4:15? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que está hablando de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nació perfecto como Adán. Adán había nacido perfecto. Eva también nació perfecta, no por relación sexual, sino por el Espíritu de Dios. Recordemos que Adán y Eva son un solo cuerpo. Y Jesús, ¿cómo nació? De la misma manera. María puso su parte humana, pero el Espíritu Santo vino a María. Entonces Jesús tampoco nació por una relación sexual. Jesús nació sin pecado y Jesús como ser humano fue tentado en todo. Jesús lloró, a Jesús le dio hambre, Jesús sintió cansancio. Entonces Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo bonito de la historia es de que cuando usted, por ejemplo, se siente solo, Jesús que dice, yo también me sentí solo. Usted dice, no, Señor, es que mis amigos me traicionaron. Jesús que dice, a mí también. Entonces, como Dios, ese Dios único y verdadero se hizo humano, Él se puede compadecer de nosotros, entiende nuestras debilidades porque él también vivió como ser humano y sufrió todas estas tentaciones, el oprobio, ser crucificado desnudo, que lo latigaran, bueno, lo injuriaran, todo eso Jesús lo sufrió por nosotros y la muerte más espantosa, que era la muerte de cruz. Aparte de eso, la Biblia nos dice entonces que Jesús ha vencido. Entonces Jesús nació sin pecado original y Jesús venció y nos dio la victoria. Colosenses 2:14 dice que cuando Jesús murió en la cruz, Él expuso públicamente a los principados de las tinieblas y le quitó el acta al diablo, el acta de los decretos que nos era contraria. El diablo legalmente tenía una posesión sobre la tierra y legalmente toda la humanidad estaba condenada porque Adán y Eva voluntariamente le entregaron eso al diablo. Cuando Jesús murió en la cruz, nació legalmente en la tierra, murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, el justo por los injustos, entonces legalmente Jesús le pudo quitar ese documento legal que tenía el diablo contra la humanidad. Eso es lo que dice Colosenses 2:14. Dice que los expuso públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso cuando Jesús murió estaba todo lleno de tinieblas. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 5:4, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro. Resulta que en el cielo empezaron, mostraron un libro con unos sellos, ahí está la figura, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra podía abrir el sello, ni siquiera mirarlo. Entonces dice la Biblia, dice Juan, y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, tranquilo Juan, no llore, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces la Biblia nos dice claramente que Jesús venció en la cruz. El diablo es un enemigo derrotado, como se dice coloquialmente, está dando patadas de ahogado. Él ya sabe que está condenado, pero el ser humano le sigue dando poder porque por la duda, por la falta de fe, bueno, por muchas razones, le sigue dando esa autoridad al diablo, pero él ya no tiene autoridad sobre nosotros. Jesús ya venció. Además de que Jesús nació sin pecado, de que Jesús ha vencido, nos dio la victoria, la Biblia también nos dice que Jesús es el intercesor. Y solamente Jesús puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. Y eso debemos tenerlo muy claro. Jesús nació
como ser humano, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos y en este momento Jesús es el único que tiene cuerpo glorioso, según 1 Corintios 15. Como Jesús está vivo, es el único que puede interceder, ¿sí? Porque la Iglesia Católica nos ha dicho, yo fui católico muchos años, hasta los 18, 17 años, y la Iglesia Católica nos ha dicho que María, la Virgen María, o María la Madre de Jesús, intercede. Y dice, no, es que María intercedió por allá en un matrimonio, por allá en Juan 2, las bodas de Caná, que María le dijo a Jesús, oiga, se les acabó el vino. Y María dijo, eso a mí que me interesa. Jesús dijo, coloquialmente, diciéndolo, parafraseándolo, Jesús le dijo, ¿y a mí qué me importa? Sí, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero Jesús se compadeció ahí de la mamá que le dijo, oiga, mire, se les acabó el vino en la fiesta y Jesús convirtió el agua en vino, porque todavía no era el tiempo. ¿Por qué María pudo interceder en ese momento con Jesús para que Jesús hiciera algo? Porque María estaba viva. Pero en ese momento María ya murió. María no está en el cielo en cuerpo y alma. La Biblia no nos dice en ninguna parte de la asunción de la Virgen. Nos dice que Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Nos dice que Elías subió en un torbellino y se fue al cielo. Pero la Biblia no nos dice nada de María. Eso está es en el Corán, en el libro de los musulmanes, y es en el catecismo del Padre Astete, ¿sí? Pero eso no está en la Biblia, de que en las películas de Semana Santa, cuando Jesús viene y coge a María en los brazos y se la lleva, eso no está en la Biblia. Entonces, como María está muerta en este momento, obviamente su espíritu está en el cielo, su parte espiritual está en el cielo esperando la venida del Señor, así como Pablo, Pedro, los apóstoles, como el cristiano que murió hace 8 días. María está en el cielo, la parte espiritual, pero ella está muerta, su cuerpo está acá en la tierra. Entonces, como ella está muerta, no puede interceder. Los únicos que podemos interceder somos los vivos. Entonces, Jesús, como está vivo y está en el cielo a la derecha del Padre, puede interceder por nosotros. Nosotros, usted y yo, que estamos vivos, podemos interceder por otro hermano. Usted puede decir, Señor, te pido por mi papá, tócale el corazón. Usted puede hacer eso porque está vivo. Usted no puede orar por un muerto. O acuérdese que usted no puede orar por un muerto. La persona que murió ya murió, o está en el cielo o está en el infierno, usted ya no puede hacer nada por eso. Entonces, el único que puede interceder es Jesús porque está vivo. Él es el único que intercede por nosotros en el cielo. Y aquí en la tierra, ¿quién intercede? Intercede usted y yo, que estamos vivos, y el Espíritu Santo también intercede. Sí, eso es lo que dice la Biblia en Romanos 8. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia en Hebreos 7:25? Dice, por eso Jesús puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él. ¿Por qué? Porque él vive para siempre, para rogar, dice la versión Dios habla hoy, para rogar, es decir, para pedir, para interceder a Dios por ellos. Esta cita, así como dice rogar, está tomada de la Dios habla hoy, que es la versión que utiliza el catolicismo. Entonces, la Biblia nos dice que Jesús puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Él está vivo. Y como Él es el único, totalmente Dios, totalmente humano, está en el cielo en este momento, también puede interceder por nosotros. Aparte de eso, la Biblia nos dice que Jesús es el mediador. Solo Jesús puede ser mediador, completamente mediador. ¿Por qué? Porque Jesús es completamente Dios y Jesús es completamente humano. Por eso Jesús puede ser el mediador entre los dos, ¿sí? Ahora, acá hay otra cuestión con María, la Virgen María, la Madre de Jesús, y es de que la Iglesia Católica habla de un dogma que se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es el diciembre 27, diciembre 7, cuando usted prende las velitas, espero que usted no lo haga, cuando las personas prenden las velitas el 7 de diciembre, ¿qué está celebrando el catolicismo? Está celebrando la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir la Inmaculada Concepción? La Iglesia Católica dice que Jesús nació sin pecado, no porque el Espíritu Santo viniera a María y se formara Jesús en su vientre, sino que Jesús nació sin pecado porque María nació sin pecado. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, dogma que es muy nuevo, salió en 1950. Entonces, la Biblia tampoco nos habla de la Inmaculada Concepción. La Biblia nos dice que Jesús nació sin pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino al vientre de Virgen de María y porque Jesús es Dios mismo. Si dijéramos que María nació sin pecado, o sea, que Jesús nació sin pecado porque María nació sin pecado, entonces para que María hubiera nacido sin pecado, ¿qué tendríamos que decir? Lo mismo, que la mamá de María tampoco pecó y así nos empezamos a devolver y al principio que decimos, no, pues entonces nadie pecó. Terminamos diciendo, ni Adán ni Eva pecaron, ¿sí? Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Jesús nació sin pecado, ¿por qué? Porque es completamente Dios y nació como ser humano, ¿cierto? Entonces, como Jesús es completamente Dios y completamente humano, puede ser mediador entre Dios y los hombres. María no puede ser intercesora, María no puede ser mediadora, porque María está muerta, primero que todo, y segundo, porque María sí nació con pecado original. Por lo tanto, María no nació sin pecado, María nació como una persona normal, con pecado original, y la Biblia también nos dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Y 1 Timoteo 2:5 también es muy claro cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y ahí está claro también de que el único mediador es Jesús y es Jesucristo hombre, porque Jesús nació como ser humano. Entonces Jesús nació sin pecado, Jesús venció el pecado, Jesús es intercesor, Jesús es mediador. ¿Cuáles son? Esa es la primera parte de la clase. Ahora, miremos la segunda parte de la clase. Hay unas creencias y unas enseñanzas erróneas acerca de Jesucristo y es las que vamos a abordar en este momento. La primera creencia errónea acerca de Jesucristo es negar que Jesucristo es Dios. Nosotros no podemos negar que Jesucristo es Dios. Jesucristo sí es Dios. Es falso creer que Jesucristo no es igual al Padre o que es inferior a Dios. La Biblia nos dice claramente que Jesús es Dios y es igual a Dios. Juan 1:1 dice, en el principio el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y Filipenses 2, de 5 al 11 dice que Jesús es en forma de Dios. Entonces Jesús es igual a Dios. Otra cuestión es de que a Jesús sí se adora. Hay personas que dicen, no, es que a Jesús no se adora nomás a Jehová, al Padre, a Jesús no se adora. Pero la Biblia nos dice que a Jesús sí se adora. Mateo 2:2, cuando los magos vinieron a adorar a Jesús, los magos, literalmente la palabra es magos, los sabios de Oriente, ¿sí? La palabra original es magos. Entonces los astrólogos estos vinieron a adorar a Jesús, eso está en Mateo 2:2. En Juan 9, el 35 al 38, nos habla de una persona, vamos a mirarlo más adelante, una persona que adoró a Jesús y Jesús no le dijo, oiga, no me adore. En la que sigue Juan 20:28 también está igual, Hebreos 1:7, Tito 2:13. Ahí nos está diciendo que Jesús es Dios en todas esas citas, que Jesús es Dios y que a Jesús sí se adora. Y Jesús y el Padre son uno solo. Eso está en Juan 10:30. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y Juan 10:38, los judíos iban a coger a piedra a Jesús porque le dijeron, usted siendo hombre se hace igual a Dios. O sea, los judíos sí entendieron el mensaje de Jesús cuando dijo que él era Dios. Y otra cuestión es de que Jesús no es el arcángel Miguel, como dicen los testigos de Jehová, no es un ángel. Jesús es Dios mismo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Jesús es Dios con nosotros, como dice ahí la imagen, Emanuel, ¿sí? La profecía de Isaías, Emanuel. Jesús es Dios con nosotros. Entonces, la primera creencia falsa acerca de Jesús es decir que Jesús no es Dios. Jesús sí es Dios, según las Escrituras. La segunda creencia es negar la humanidad completa de Jesús. Primera de Juan 4:2 dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él, es decir, Dios, traduce la Reina Valera, Dios fue manifestado en carne. Sí, el original dice es Él fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La Biblia nos dice claramente que Jesús siendo Dios, se hizo hombre, se manifestó en carne. Y Juan 1:14, que lo vimos al principio de la clase, también dice que el verbo fue manifestado en carne, ¿sí? Entonces, la segunda creencia errónea es negar que Jesús es completamente humano. Porque muchos decían que no, que Jesús era un espíritu, muchos decían que el cuerpo era malo, entonces que Dios no se pudo haber hecho humano porque el cuerpo es malo. No, la Biblia nos dice que Jesús se hizo humano. Y tercera creencia errónea es negar la coexistencia humana con la divina. Entonces, eso también es falso, está mal, ¿sí? Entonces, negar la coexistencia igualitaria de esa naturaleza humana con esa naturaleza divina. Filipenses 2 del 5 al 7, que ya lo leímos, nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, se hizo hombre, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esas son las tres creencias erróneas. ¿Cuáles son las tres creencias erróneas acerca de Jesucristo? La tercera pregunta. Entonces, resumamos las dos preguntas rapidito, las dos primeras. Eh, Vamos a resumir las dos primeras. ¿Por qué Jesucristo puede ser el puente entre Dios y los hombres? Porque Jesús es el único que es completamente Dios, completamente humano. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre Jesús y Adán? Tanto Jesús como Adán nacieron por el Espíritu de Dios, no nacieron sexualmente. Adán pecó y le entregó todo al diablo. Lo que hizo Jesús, recuperar lo que Adán había perdido, ¿cierto? Jesús es el segundo Adán. Y la tercera pregunta es, ¿cuáles son las tres creencias erróneas acerca de Jesucristo? Primero, negar que Jesucristo es Dios. Segundo, negar la humanidad completa entre Jesús y Dios. Perdón, negar la humanidad completa de Jesús. Es decir, no creer que Jesús es Dios es una errónea. Número dos, no creer que Jesús fue completamente humano. Y la tercera es negar que Jesús es tanto humano como divino. Esas son las tres creencias erróneas, pero dentro de esas también están los que ustedes acaban de decir. Creer que Jesús es un ángel, no adorar a Jesús, todo eso es correcto. Y última pregunta, ¿por qué solo Jesucristo puede ser mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué solo Jesucristo puede Porque ser? es el único que está vivo.
Es el único que está vivo, muy bien, porque es el único que está vivo, Janet. Eso es correcto. Por eso Jesús puede ser el mediador entre los hombres y también porque Jesús es completamente Dios, completamente humano. Perfecto. Ahora continuemos entonces. Entonces vamos a mirar ahora el Mesías del Antiguo Testamento, Cristo a través del tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jesús en el Antiguo Testamento? Entonces recordemos que Jesús es el Hijo de Dios y es eterno, ¿sí? Como Hijo de Dios, Jesús siempre ha existido. Como Hijo de Dios siempre ha existido, solamente que en el año 4 antes de Cristo, porque hay un error en el calendario de 4 años, el calendario gregoriano, en el año 4 antes de Cristo, algunos dicen que es el 2 antes de Cristo, ese Hijo de Dios se hizo humano y nació como Jesús, nació como Yeshua, ¿cierto? Como Jesús. Pero como Hijo de Dios, él siempre ha existido. Y Jesús es el Mesías prometido. La primera mención del Mesías está en Génesis 3:15, cuando dice la Biblia, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Esa mujer quién es? Esa mujer es Israel, ¿sí? Israel, también se puede referir a María, pero realmente es Israel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, es decir, tu simiente serpiente, o sea, el pecado, y la simiente suya, la simiente de la mujer, es decir, Jesús, el Cristo, el Mesías. Esta te herirá en la cabeza, la descendencia de la mujer, Cristo, el Mesías, te herirá a ti en la cabeza, serpiente, y tú le herirás en el talón a la mujer. Eso es lo que dice la profecía y fue la primera mención del Mesías. La Biblia nos está diciendo entonces que había un Mesías prometido, alguien que iba a venir en el futuro para pagar el precio por el pecado y quitar esa simiente de la serpiente que es el pecado. ¿Sí? Entonces Jesús es el Hijo de Dios eterno. Se prometió el Mesías desde Génesis 3:15. Ese es el primer puntico. El segundo punto, ¿cuál es? Que Jesús es una simiente sin pecado. La palabra en griego simiente es spermati, esa es la palabra original que está ahí. Y en el Strong 4690, ese es el numerito para que ustedes identifiquen las palabras de la Biblia. En el original, la palabra en griego es sperma, ¿sí? Esperma. Y quiere decir lo que se ciega, la semilla, los descendientes, ¿sí? De ahí viene la palabra en español esperma, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que tiene el esperma? ¿El hombre o la mujer? Todos sabemos que el que tiene el esperma es el hombre. Entonces, el hombre es el que tiene el esperma y el hombre transmite el pecado original por la sangre. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 12, del 23 al 24 y Génesis 9:4, que la vida está en la sangre, es decir, que el pecado se transmite por la sangre, ¿cierto? Gálatas 3:16 dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Que el apóstol Pablo nos dice claramente que la simiente que se prometió en Génesis 3:15 es Jesús. Y ahí tengo el versículo de Génesis 3:15 para que podamos hacer la comparación. Entonces Jesús nació sin pecado. ¿Por qué Jesús nació sin pecado? Porque si el pecado se transmite por el esperma y María no se acostó con José para tener a Jesús, sino que fue el Espíritu Santo, pues por esa razón Jesús nació sin pecado. Porque Jesús nació fue por el Espíritu Santo, no por medio de una relación sexual, lo mismo que había nacido Adán, de la misma manera que había nacido Adán, ¿sí? Y obviamente José sí se acostó con María después para tener más hijos, eso está en Mateo 1:26, que dice que José no la conoció sino hasta que tuvo a Jesús, y después tuvo más hijos, que está en Mateo 12:46, Mateo 13 del 53 al 58, Marcos 6 del 1 al 5. Ahí están las citas para que ustedes lo busquen, donde la Biblia nos dice que María sí tuvo más hijos, Jesús tuvo más hermanos. Jesús entonces nació sin pecado, porque nació por el Espíritu Santo. Ahora, Dios mismo se hizo hombre para poderse sacrificar. ¿Por qué pasó eso? Pues porque Dios es espíritu. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Usted no puede sacrificar un espíritu. Entonces, para que Dios pudiera sacrificarse por el ser humano, tuvo que haberse hecho humano, ¿sí? Ahora, la sangre de Cristo fue pura, sin pecado. Ahí están las citas sin pecado. 1 Pedro 1, del 18 al 19, 2 Corintios 5, 21. Jesús nació sin pecado y la sangre de Cristo es sin pecado porque no es la sangre de José, sino que fue la sangre solamente de María que puso la parte humana, pero no hubo ese esperma para que se formara Jesús, sino que fue por el Espíritu Santo. Y también tenemos de que Jesús, siendo justo y perfecto, pagó el precio por los injustos. Ahí están las citas. 1 Pedro 3:18, 1 Juan 3:5. Y aparte de eso, Primera de Pedro 1:19 nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Jesús, por ser puro, sin pecado, por ser perfecto, se pudo sacrificar por los imperfectos. Jesús, por ser justo, se pudo sacrificar por los injustos. Ahí está.
Y por último tenemos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías prometido en Génesis 3:15. ¿De dónde viene la palabra Cristo? La palabra Cristo viene del griego Christos y viene del hebreo Mashiach, ¿sí? Que quiere decir ungido. Ahí es donde uno dice Yeshua HaMashiach, en hebreo, Jesús es el Mesías, ¿sí? Entonces, de ahí viene la palabra Cristo. El Antiguo Testamento, bueno, Cristo, ¿qué quiere decir? Y Mesías, ¿qué quiere decir? Quiere decir ungido. El Antiguo Testamento dice el ungido, eso es lo que quiere decir la palabra Cristo o Mesías. Y el Antiguo Testamento tiene figuras de Cristo como un libertador, Mesías, un Cristo, un ungido, pero un libertador. Tenemos a David, que David peleaba sus propias batallas. Cuando usted me diera Apocalipsis 19, Jesús viene a pelear su propia batalla. Tenemos a Moisés, que libertó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Jesús también como Cristo, viene a darnos libertad sobre el pecado y también viene a darnos esa libertad para que podamos ser salvos. Y hay otra cuestión interesante y es de que Israel esperaba a un Salvador que restaurara su grandeza anterior. Hay una cita donde usted puede mirar que Isaías 2 del 3 al 4, Deuteronomio 18:15, donde dice que se esperaba un Mesías. Mire, Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirán, ¿sí? Isaías 2 del 3 al 4 también nos habla de un Mesías. Entonces, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un libertador. Después, como ellos habían estado cautivos en Babilonia 70 años, estaban aburridos, ellos esperaban a alguien que los libertara. Esperaban a alguien, un guerrero, así como la imagen, ¿sí? En un caballo blanco con espada y guerrero, pero Jesús vino montado en un burro. Entonces dijeron, no, pues este no es, porque imagínense, nosotros esperamos un man en un caballo y viene este montado en un burro, este no es el que estamos esperando. Entonces resulta que por mucho tiempo los judíos pensaron que eran dos personas diferentes. No, pues un Mesías humilde, el de Isaías 53, y un Mesías guerrero, que es el que viene a libertarnos. Deben ser dos personas diferentes. No es posible que la misma persona cumpla realmente esas dos facetas. Eso fue lo que pasó con los judíos. Entonces, miren, Isaías 53 habla de un Mesías sufriente, pero en Isaías 63 nos habla de un Mesías guerrero, que traía libertad, que traía paz mundial. Entonces, claro, los judíos dijeron, no, estos tienen que ser dos Mesías diferentes. Pero Jesús sí cumple las dos facetas. ¿Cómo cumple Jesús las dos más facetas? Mesías sufriente cuando vino por primera vez como humano y murió por nosotros. Y Mesías guerrero cuando Jesús venga en el futuro a destruir este mundo, a instaurar su reinado milenial. De esta forma, Jesús cumple las dos facetas. El reinado milenial es donde va a haber paz mundial por 1000 años. Eso lo vamos a ver en la última clase. ¿Qué nos dice Isaías 63:1? ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces la profecía decía grandeza en poder, grande para salvar. Y Jesús vino ahí como en la imagen, miren, todo humilde en un burro. Pues claro, dijeron, no, este no es el que estamos esperando. Hay un artículo que les recomiendo y se llama El verdadero evangelio. Yo ya lo había recomendado. Por favor, si usted no lo ha leído, léalo porque ahí está bien explicadito lo del Mesías, lo de Adán, lo de la simiente. Ahí está bien explicadito cómo Jesús realmente es el Mesías prometido. ¿Listo? Tenemos en cuarto lugar Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, como Jesús, como Hijo de Dios, siempre ha existido, Él es eterno, entonces Él siempre ha estado y está en el Antiguo Testamento, está revelado en el Antiguo Testamento. En el Salmo 2 dice, habla de su ungido, mi rey, mi hijo, y dice honrad al hijo, con mayúscula, honrad al hijo para que no se enoje. Ahí el rey David está hablando inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo honrad al hijo. Y la gente pues no entendió porque dijo, pero ¿cuál hijo? En este momento entendemos que se refiere es al Hijo de Dios, ese Hijo de Dios que está revelado en Génesis 1:1 en la palabra Bereshit, que les comenté en cierta ocasión. Y aparte de eso tenemos Isaías 48:16 que nos dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Si la Biblia dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, ¿quién está hablando ahí? Pues está hablando el Hijo de Dios. Entonces mire que el Hijo de Dios está revelado en el Antiguo Testamento. Y aparte de eso hay una figura que me fascina mucho y está en el Salmo 40, del 6 al 8. Mire lo que dice la profecía. Dice, sacrificio, aquí está hablando del Hijo de Dios. Está diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Está diciéndole el Hijo de Dios al Padre. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
Ese es un pasaje espectacular que me está hablando de un esclavo. Ahí está la figura donde el esclavo está poniendo la oreja en la puerta. ¿Qué pasaba anteriormente? Resulta que los esclavos, cuando el esclavo ya quería ser esclavo por amor y tener una fidelidad completa con su amo, el amo le cogía la oreja contra la puerta y con una lesna le abría un hueco en la oreja, ¿sí? Eso es lo que dice aquí: sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y vemos que Jesús también fue abierto sus manos y sus pies. Entonces, permítame parafrasearle y explicarle el Salmo. ¿Qué dijo el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento? Le dijo: Padre, a ti ya no te agradaron más los sacrificios, a ti ya no te gusta que cojan vacas o ovejas y las quemen, a ti ya no te gustó eso, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo mismo voy a ir y me voy a sacrificar para pagar el precio. Y tú me vas a abrir, me vas a perforar para que yo sea un siervo por amor. Esta es una revelación espectacular que nos dice ahí el Salmo 40. Entonces ahí de pronto mucha información. Ahí se los dejo para que usted lo mastique en su casa, lo lea con calma y lo pueda mirar. Ahora, aparte de que Cristo está en el Antiguo Testamento como Hijo de Dios, tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Cristo y es el Salvador. El nacimiento de Jesús fue la respuesta definitiva a la esperanza de salvación del Antiguo Testamento. Cuando Jesús nació, todo el mundo se alegró. Ahí vemos la imagen donde está la profetisa y donde está el hombre este Simeón, si mal no estoy, donde también habla y dice: por fin, Señor, ya me dejaste ver la salvación de Israel, ahora ya puedo morir en paz. Y usted puede ver las películas también en Semana Santa, ahí aparece. Entonces, ahí están los versículos para que usted los mire. También tenemos de que Jesús, aparte de ser el Salvador, Jesús aceptó el título mesiánico. En Mateo 16:16, cuando Pedro le dice, cuando Jesús dice: bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no dijo: oiga, Pedro, ¿usted por qué dice que yo soy el Mesías? No, Jesús no lo reprendió ni nada. Jesús aceptó ese título mesiánico. Y por último tenemos que Jesús aceptó adoración, ¿sí? A Jesús sí se adora y aceptó adoración, que lo vamos a ver en un momento. Lucas 2:11, ¿qué nos dice? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que la Biblia nos está diciendo que Jesús es el Cristo, es el Salvador. Ahora miremos que Jesús sí aceptó adoración. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que los ángeles rechazaron la adoración. Cuando Juan habla en el Apocalipsis y dice: yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan: yo me arrodillé para adorar el ángel. Y el ángel, ¿qué me dijo? Me dijo: oiga, hombre, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, ¿sí? Los ángeles rechazan la adoración de los hombres. ¿Qué pasa con el ser humano? Lo mismo. Mire cuando Pedro visitó a Cornelio, Hechos 10 del 25 al 26. Dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces cuando Cornelio fue a orar, Pedro le dijo: hermano, pues ¿cómo se le ocurre? Levántese, hombre, yo también soy humano como usted, ¿sí? Pero cuando a Jesús lo adoraron, Jesús dijo algo. Cuando Jesús lo adoraron, Jesús no dijo nada. Ahí tenemos el texto de Juan 9, del 35 al 38. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado al que había sanado, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le dijo al ciego que había sanado, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego diciendo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y es el que habla contigo. O sea, Jesús le dijo: hombre, pues soy yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hizo el ex ciego? Y él le dijo: creo, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios, y le adoró. Y Jesús no le dijo: hermano, pues levántese, ¿cómo se le ocurre? No, Jesús no le dijo nada. Y Juan 20:28, cuando Jesús resucitó y le dijo a Tomás: venga, meta sus dedos aquí en mis manos, en los huecos de la crucifixión. Y Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo: Tomás, hereje, ¿cómo se le ocurre? Expulsémoslo. No le dijo nada. Jesús siempre aceptó la adoración. Y Jesús aceptó cuando le decían que él era Dios. Cuando el joven le dijo: Dios, maestro bueno, Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno si bueno solamente es Dios? Jesús indirectamente está diciendo: yo soy Dios, y los judíos sí lo entendieron. Entonces a Jesús sí se adora. Pero aparte de que Jesús es Dios, Jesús también es el Hijo del Hombre, porque la palabra Cristo quiere decir ungido, ¿sí? Quiere decir ungido, y Jesús prefirió llamarse el Hijo del Hombre. Eso está en Daniel 7:13, ¿sí? O también identificarse como el siervo sufriente de Isaías 53. Marcos 10:45 dice que Jesús fue a servir y no a ser servido. Entonces, Cristo significa el ungido, pero Jesús nunca dijo: yo soy el ungido. Jesús prefirió llamarse fue el Hijo del Hombre, ¿sí? Que está en Daniel 7:13. Y recordemos que Adam quiere decir hombre, ¿cierto? Que Jesús es el segundo Adán. Y después de la resurrección,
la afirmación de que Jesús es el Cristo llegó a ser una declaración de fe. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, Cristo es el ungido, pero Jesús prefirió llamarse el Hijo del Hombre, y después ya Cristo llegó a hacer una declaración de fe. Yo creo que Jesús es el Cristo. Esa fue la declaración de fe, ¿sí? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último tenemos que de la palabra Cristo viene la palabra cristiano. ¿Qué quiere decir cristiano? Inicialmente, a los cristianos, a los que seguían a Jesús, se les decía los del camino. Jesús había dicho en Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces los que seguían a Jesús le decían, esos son los del camino. Pero después se les llamó cristiano, ¿sí? Entonces, en lugar de ser un título, la palabra Cristo se unió al nombre de Jesús para formar Jesucristo y se tornó en un distintivo para sus seguidores. Hechos 11:26 nos dice, y se congregaron allí los cristianos, los del camino, todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, a los hermanos que creían en Jesús como Hijo de Dios, a los seguidores de Jesús se les decía los del camino, pero después se les llamó cristianos. Tengo aquí una imagen de la película Pablo, el apóstol de Cristo, Paul, Apostle of Christ en inglés. Es en el 2018 esa película donde actúa Jim Caviezel. Jim Caviezel es el que hizo de Jesús en la Pasión de Cristo. Les recomiendo y de tarea para que se vean la película. Es una película muy buena, se la puede ver un fin de semana, muy chévere. Y ahí es donde se habla de los cristianos. Porque los cristianos ahora usted dice, yo soy cristiano, y el otro le dice, yo soy católico, mucho gusto. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo usted decía, yo soy cristiano y lo mataban. Entonces había mucha persecución y era un término despectivo, ¿sí? Despectivo, es un cristiano. Como decir, bueno, no digo los términos acá para no ofender a nadie, pero era un término despectivo. Y tenemos, además de Cristo, ya vimos Cristo en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora miremos Cristo en el presente, es decir, hoy, 2020, y Cristo en el futuro. Entonces, por el cumplimiento fiel de su misión, Jesús recibió la máxima exaltación y todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Como Jesús, siendo Dios, se bajó de su trono, se hizo humano, murió por nosotros para compartir con nosotros su gloria, que fue lo que dije hace rato. Por eso, por Jesús morir en la cruz y pagar por nosotros, Jesús fue exaltado a lo sumo. Es decir, Jesús fue puesto en la máxima autoridad. Jesús está en la máxima autoridad. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso está en Mateo 28:18. Y Apocalipsis 2 del 8 al 11, Filipenses 2 del 8 al 11, también nos dice que Jesús era Dios y es Dios y se hizo humano. Y Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y en Apocalipsis 1 del 2 al 16 también nos dice que Jesús es Dios y que es el que está al mando de todo, ¿sí? Ahora, Jesucristo, aparte de eso, en el presente y en el futuro estamos viendo, Jesucristo es nuestro abogado, ¿sí? Primera de Juan 2:1 dice, hijitos, les escribo para que no pequen, pero si pecan, pues acuérdense que tienen un abogado, ¿listo? Jesús es nuestro abogado. Jesús está sentado a la derecha del Padre, Hebreos 12:2. Jesús levantará a sus fieles hacia el Padre. Ese es el arrebatamiento, que es un tema que trataré en la última clase de esta escuela, y está en Apocalipsis 3:21. Y Jesús reinará para siempre junto con sus santos, es decir, Jesús reinará con nosotros. Recordemos que Jesús se hizo humano para compartir con nosotros su gloria. Entonces nosotros reinaremos con Cristo en el milenio. Eso está en Apocalipsis 22, del 3 al 5. Y Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros, morir por nosotros y hacer que realmente podamos gobernar con Él. Entonces, ese es el tema para hoy. Y vamos a las preguntas. ¿Por qué es un error grave creer que Jesús no es igual a Dios? Es un error grave, bueno, porque la Biblia nos está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, el hecho de no creer que Jesús es Dios, estaríamos negando la Escritura. Pero aparte de eso, para que Jesús pudiera hacer ese puente entre los dos, tendría que ser Dios. Dios y humano al mismo tiempo, para poder ser ese puente. Si usted no cree que Jesús es Dios, si usted cree que Jesús es un ser humano común y corriente, pues realmente no sería el Cristo, no sería el Mesías, no se hubiera podido sacrificar por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros y pagó por nuestros pecados en la cruz, muriendo en la cruz, porque Jesús es Dios mismo, perfecto como ser humano, nacido por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no creo que Jesús es Dios, cuando Jesús decía, ¿crees tú que yo soy el Hijo de Dios o crees en el Hijo de Dios? Entonces, es un error grave porque no estaremos creyendo las mismas palabras de Jesús, no estaremos creyendo la misma escritura. Y si Jesús no fuera Dios, pues no hubiera podido nacer como nació, humano, pero por el Espíritu Santo siendo Dios perfecto, y no se hubiera podido sacrificar por nosotros. Ahora, segunda pregunta.
¿Por qué se llama Cristo a Jesús de Nazaret? Se llama Cristo porque Cristo quiere decir Mesías. ¿Qué quiere decir Cristo y qué quiere decir Mesías en español? ¿Cuál es la traducción? El ungido, El muy bien. ungido. Entonces Cristo y Mesías quieren decir el ungido. Ungido. ¿Listo? Esto es lo que quiere decir la palabra Cristo Mesías. Y por último, ¿qué figuras de Jesús como Cristo hay en el Antiguo Testamento? ¿Qué figuras de Jesús como Cristo? Una fue Moisés, Moisés, muy bien. el Moisés. libertador que trajo la libertad del pueblo, y el El rey otro, David, El rey el David, rey David. perfecto, David, muy bien. que Entonces el rey peleó David peleaba sus propias batallas, es batalla. rey, Jesús también es Ujú. rey. David peleaba sus propias batallas, Jesús también peleará su propia batalla, Apocalipsis 19, y tenemos a Moisés que libertó al pueblo de Egipto, ¿cierto? Y Jesús también nos liberta, y hay muchas figuras en el Antiguo Testamento de Jesús, pero como libertador como tal tenemos a David y a Moisés, son como las figuras más grandes que tenemos como libertador. Entonces esa es la clase para hoy. Bendiciones para todos.